También vamos a realizar el unboxing de esta caja. ¿Qué cree que ese es? Es un nuevo case para mi CPU. Vamos a montar lo que ya vieron en el unboxing anterior de el sistema de refrigeramiento Master Liquid ML360L V2 ARGB. Vamos a montárselo a este case y vamos a cambiar mi CPU que estamos viendo allá. Ese CPU que está allá lo vamos a montar aquí. Todos los componentes que están allá vamos a hacer como un upgrade y lo vamos a cambiar de ahí, de este CPU a este CPU. Así que vamos a realizar el unboxing de esta caja también. Vamos a ver qué nos incluye esta caja de Masterbox TD500 ARGB. Es un case para CPU. Este es un disco duro NVMe. Es para un cliente, pues la compañía de transporte la incluyó dentro del case. Vamos a ponerlo por acá. Este sí es de nosotros. Nosotros compramos aparte pasta térmica Coolmaster también para colocárselo al CPU cuando hagamos el cambio del case viejo al case nuevo. Hay que darle una limpieza a nuestro CPU, a nuestra placa madre, a todos los componentes, y compramos esta pasta térmica, la E2IC esencia de Coolmaster, para colocarle al CPU. Es gold, es dorada. Vamos a sacar el case. Vamos a voltear la caja. Listo. Esta es la manera correcta de sacar cajas grandes. Vamos a poner esta caja por acá. ¿Qué nos incluye aquí? Nos trae el manual de usuario para realizar la instalación. Es bastante detallado. Te dice los tornillos, la numeración de los tornillos, los tamaños de los diferentes tornillos que trae el case para montar, cómo montar los discos duros, cómo montar discos duros de sodio, tarjetas de video. Viene bien detallado, con bastantes instrucciones. Viene en varios idiomas. Vamos a ver esto por acá y vamos a ver. Esta es la parte de arriba. Aquí tenemos el case de Coolmaster TD500 RGB. Esta es una placa metálica que se puede retirar para realizar la limpieza. Una placa metálica. Vamos a retirar la cámara un momentito para que puedan apreciar acá abajo. En la parte de adelante trae un plástico rodeado, pero es metálico transparente. Aquí podemos ver los puertos USB 3.0, el indicador del disco duro, el botón encendido, el conector para los audífonos y el conector para los micrófonos y el botón de reset. Podemos ver en la parte delantera.
Vamos a ver, vamos a girarlo un poquito para ver la parte trasera. Esta es su parte trasera. Vemos que tiene un ventilador de 120 milímetros colocado. Este ventilador es para botar el aire. Y los ventiladores que están en la parte de arriba es para enfriar. Podemos colocar el radiador que compramos en la parte superior. De igual forma lo podemos conectar en la parte de adelante, pero habría que desmontar los ventiladores que tenemos colocados allá. Ya que en el manual y en las especificaciones cuando la busqué decían que se podían conectar ese tipo de tamaño de radiador en la parte superior, de igual forma también en la parte frontal también. Este espacio que tenemos aquí es para colocar nuestra fuente de poder, y los espacios para que son las ranuras de expansión, ya para la tarjeta de video, para otra cosa que queramos colocar, lo hacemos aquí. A ver, de este lado para ver. A pesar de su tamaño, de ser bastante grande, creo que es casi del mismo tamaño del que tengo anteriormente. No pesa tanto. Como podemos ver, es de plástico. Trae un diseño aquí en la parte. Trae un diseño en la parte aquí de al lado. Vamos a abrir la tapa lateral, a ver qué viene adentro. Lo retiramos. Es una tapa de cristal, de plástico. No se incluye. A ver si podemos aparecer por aquí. Aquí vemos una serie de cables junto con silicón y unos soportes de. Vamos a sacar el silicón, y nos incluye unos sunchos, me imagino que es para amarrar el cableado por la parte de atrás, unos cauchitos de soporte que asumo que son los cauchitos para montar los discos duros, y los tornillos para atornillar la placa madre, y estos tornillitos que son para los montajes de otras cosas. Hay un tornillo especial. Podemos ver aquí los ventiladores color blanco, ARGB también, cabe resaltar. Aquí están sus conectores. Conectores para la placa madre. Asumo que estos son los conectores. Este es el conector del audio de la parte frontal. Y este que están aquí, asumo que es el conector RGB de los ventiladores frontales. Y este es el botón de reinicio. Bueno, veremos después qué es. Este es el espacio para colocar la fuente de poder. Este que viene para un tamaño máximo de placa, una ATX. Aquí lo menciona que es para ATX, micro ATX y mini ATX, con sus nomenclaturas para cuando va a realizar los tornillos. Para una placa ATX se atornillan donde tiene la letra A. Vamos a ver, por ejemplo, aquí dice AM1. Aquí entonces va un tornillo para la ATX si eres ATX, y si va para la micro también va aquí, y si eres para la mini ATX, este mismo tornillo encaja en esas placas. En este solamente es para la ATX y la micro ATX.
Este es el cubrecable que está aquí en la parte de aquí. Vemos el cableado que va en la parte superior. Aquí vemos una letra que dice diseñado by Cooler Master. Vamos a abrir la tapa del otro lado. Vamos a retirar la tapa. Ok. Es interesante que ya el case incluye el control Power RGB. Aquí ya tiene conectado el LED de los ventiladores de la parte frontal, los que vienen aquí, y nos quedan disponibles para conectar. Voy a tener el cable de poder aquí, y esto sí lo había escuchado en internet, que es Coolmaster permite conectar el botón del reset de la parte aquí arriba, lo permite conectar acá para hacer el cambio de los colores RGB. Es como colocar los diferentes modos. El botón del cambio de modo se lo conecta al botón de reset para que no tengas que estar abriendo la tapa, ya que él no posee un control para tarjeta, porque este case también viene diseñado para para motherboard más viejos que no tienen la sincronización a RGB integrada. Por eso también fue parte de lo que a mí me gustó este case, porque mi tarjeta, mi motherboard no es de las más nuevas, es más vieja, y con esto voy a poder darle otro aspecto con RGB, luces RGB, y con este. Entonces, con el que tengamos, con el control de RGB que vino en el Master Liquid, podemos también agregárselo y tener para más efectos de luces. Así que no se pierdan la instalación y el ensamble de este CPU con nuestro sistema de refrigeración, y el desmontaje de nuestro CPU antiguo, y montar nuestro motherboard y todos los otros componentes en este CPU nuevo. Podemos ver que aquí estos son los espacios, aquí donde podemos colocar disco duro de estado sólido 2.5. Vemos que tenemos para colocar 2, y en la parte delantera vemos que también aquí en esta parte también es para colocar disco duro. Podemos colocar en total 4 discos duros estado sólido 2.5. También trae unas bahías para colocar discos duros mecánicos. Estas son las bahías para los discos duros mecánicos. 2 bahías en total para discos duros mecánicos. Y este espacio que vemos aquí es el espacio para colocar nuestra fuente de poder. Este case está bien distribuido sus espacios. Para este cable habría que arreglarlo y acomodarlo. Para eso nos dieron los tunchos que vienen incluidos en este paquete. Los tunchos estos para acomodar los cables en la parte de aquí. Estos son los huequitos donde van amarrando los tunchos, pasan los cablecitos. Y aquí son para poner los cables para que vayan hacia el otro lado y alimenten nuestro motherboard. Es para conectarlo a la energía. Aquí dice que son de 12 voltios, 3.5, 5 voltios, tiene varios voltios. Así que asumo que este es para alimentar el control de RGB.